emocionado, estoy muy contento porque creo que Dios va a hablar a nuestra vida. Es un tiempo en el cual creo que Dios va a ministrar nuestra vida. Y te voy a invitar a que no te vayas, a que cada uno de los que se estén conectando te quedes junto con nosotros, que nos acompañes a estar aquí y que por medio de cada una de las cosas que vayamos a estar hablando, el Espíritu Santo, yo deseo que ministre tu vida. Yo deseo que el Espíritu Santo te imparta algo, que te quedes con un mensaje de parte de Dios, que Dios traiga a tu espíritu, a tu mente, traiga a tu entendimiento, traiga revelación, que digas algo se me quedó, Dios me ministró de esta manera. Así que te invito a que te quedes, te invito a que nos ayudes a compartir este mensaje, ayúdanos compartiendo y cualquiera de los mensajes que nosotros transmitamos aquí. Así que muy bien, vamos a comenzar. Quiero leerte una parte de la escritura que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 9, capítulo 9, versículo número 10. Y dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Lo voy a volver a leer. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este versículo para mí fue muy impactante cuando lo leí. Yo me quedé asombrado de este versículo. Y estas últimas semanas que he estado leyendo desde Primera de Samuel, ahorita ya estoy en Salmos, al leer al rey David, lo que era el rey David, ese hombre, hermano, amigo que nos estás viendo, tenía un nivel de revelación muy fuerte. Tenía revelación de Dios, tenía revelación de quién era Dios. Era un adelantado a su tiempo, era un adelantado a su época. Mientras que en ese tiempo vivían bajo la ley, el rey David echaba mano de la gracia y disfrutaba del tiempo, de la dispensación de la gracia. Hacía cosas que para su tiempo no se debían de hacer. Comió de los panes de la proposición. Se puso y usaba incluso en algunas ocasiones el efod, que él no debía de usar el efod. Comió un alimento que solamente los sacerdotes debían de comer. Y algo característico del rey David, que me parece que no lo vamos a encontrar en ningún otro hombre de la Biblia, es que dice la Biblia, o bueno, tú lo puedes leer a lo largo de la trayectoria de David. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien, era por un instante, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino sobre Josué, el Espíritu de Dios vino sobre Elías, y el Espíritu de Dios vino sobre tal persona. Venía, lo empoderaba, hacía la obra por la cual el Espíritu venía y se iba. Con David no. El Espíritu Santo encontró un lugar en David. En un tiempo donde el Espíritu Santo no reposaba sobre nadie, el Espíritu Santo reposó sobre David. O sea que este hombre era un adelantado, este hombre entendió cosas que quizás sus contemporáneos no comprendían. Y si hay alguien de quien yo creo en lo personal que debemos de aprender mucho para conocer, para crecer en el conocimiento y en la revelación de Dios, es precisamente de David. Un hombre de alabanza, un hombre de adoración, un hombre que vivía su vida rendida a Dios, un hombre que decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca, etc. Era un hombre que vivía su vida agradeciendo a Dios. Y el tema es el Dios revelado, Dios de la revelación, es el tema del día de hoy. Así que esto es precisamente de lo que te quiero hablar. Y el día de hoy te voy a invitar a que no te vayas, te voy a invitar a que te quedes aquí con nosotros y que compartas este tiempo. Dice la Biblia en esta parte que leímos, y habla acerca de una revelación que hay
al conocer a Dios. Te la voy a volver a leer. Es el libro de Salmos, capítulo 9, versículo número 10. Libro de Salmos, capítulo 9, versículo número 10. En ti confiarán los que te conocen, los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Algo tremendo de lo que vamos a hablar es Dios revelado a nosotros. En la medida que tú y yo conocemos a Dios, es lo que determinará cómo nosotros incluso vamos a vivir nuestra vida con Dios. En la medida que tú tengas revelación de quién es Dios, es en esa medida que tú vas a poder vivir tu vida y tu relación con Él. Muchos ven a Dios como un Dios que solamente está sentado en su trono y que nos mira de lejos. Entonces siempre creen que Dios está alejado de Él y a veces usan frases como ora tú por mí porque tú estás más cerca de Dios. Es que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Yo no, yo soy el más pequeño de todos sus hijos. No entendiendo que Dios está al alcance de cualquiera que se arrepienta, que se humille, que se acerque a Él. Como dice el libro de Hebreos, acercaos al trono de la gracia. Porque ese espacio, esa división que teníamos fue quitada por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y creo yo que muchas de las veces por las que nosotros no cumplimos o no vivimos una vida como Dios quisiera que la vivamos es precisamente por la revelación que tenemos de Él. Y estas son cosas mayores, son cosas que muchas veces no las vamos a entender a simple vista. El apóstol Pablo le dice en una de sus epístolas, me parece que es, no, iba a decir hebreos, pero mejor para no confundirme. Pero les dice, era para que ustedes sean maestros, era para que ustedes ya estuvieran comiendo cosas sólidas y yo necesito estarles dando leche, porque ustedes aún si yo les digo estos misterios, si yo les digo estas cosas, no están preparados para digerirlos. Hay cosas que Jesús predicaba el evangelio, pero con sus discípulos Él les hablaba misterios, Él les hablaba de cosas escondidas. Él les revelaba lo que las personas no podían entender. Y era porque precisamente estos 12 hombres estaban cerca de Jesús. Y 3 más estaban todavía más cerca. Y había otro más que estaba más cerca. Y ellos tenían acceso a revelaciones, a misterios, a cosas escondidas de Dios por medio de su relación en Dios. Las demás personas solamente escuchaban el evangelio y decían, qué bonita parábola. Qué tremendo el sembrador, qué bonita parábola de que el sembrador salió a sembrar. Qué tremendo, qué bonito, qué bonitas palabras. Pero dice la Biblia que con los discípulos no era así. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué querías decir con esto que estabas diciendo? ¿Qué misterios tú tenías? ¿Por qué dijiste esto que tú dijiste? En una ocasión dice la Biblia que Jesús les dijo a los apóstoles, a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Esto es algo muy emocionante. Créeme que a mí, ahorita que te estoy platicando, yo me emociono de estas cosas. Y espero que te estés emocionando y que estés recibiendo ahí donde estás. Y cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, ellos empezaron a murmurar y dijeron, de seguro Jesús nos está diciendo esto porque se nos olvidó comer pan. Jesús les estaba hablando de otro nivel, Jesús les estaba hablando de otras cosas. Y ellos estaban pensando en comida porque en ese momento eran personas, eran hombres terrenales, eran hombres naturales que no percibían las cosas del Espíritu. Y Jesús les dice y les explica esta parábola y les dice que no era por eso. Les estoy hablando de la enseñanza, de la doctrina de los fariseos. Hay cosas que no se disciernen naturalmente. Hay cosas que necesitamos la revelación de Dios. Y precisamente hacia allá tenemos que caminar. Tenemos que caminar a conocer más. No quedarnos simplemente con lo que nos predican. No quedarnos simplemente con lo que escuchas. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Cristo. Tenemos que conocer más y más los misterios que Dios tenía desde antes de la fundación preparada para nosotros. No quedarnos simplemente en lo que sabemos. No quedarnos con lo que nos dicen y decirle, Señor, yo sé que hay más.
Hay más de lo que me dicen, hay más de lo que he visto, hay más de lo que yo he escuchado, hay mucho, 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 mucho más. Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Tiene muchísimo más. Y Dios a lo largo de la Biblia, Él se reveló de distintas formas y de distintas maneras a su pueblo, a sus siervos, a sus hijos. En Génesis 1:1, Dios se revela como el Elohim, el Dios creador, el Dios que crea de la nada, el Dios que hace que las cosas existan de donde no existía absolutamente nada. Dios se revela como el Elohim, el Dios creador. Más adelante Dios comienza a revelarse a su siervo Abraham, y se revela como Abraham, a Isaac y a Jacob. Se revela como el Shaddai, como el Dios de los montes, el Dios de las montañas. Incluso hay una parte que lo hablan como el Dios que combatía, el Dios que destruía, porque Él peleaba por su pueblo, peleaba por sus hijos, por sus siervos. Se revela como el Shaddai. Cuando va con Moisés, Él se revela en medio de una zarza ardiente, en medio de un fuego. Y Moisés le empieza a decir: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y le dice Moisés: Señor, pero ¿cómo yo voy a ir a hablarles a ellos? ¿Qué les voy a decir? Y Dios se revela como el yo soy. Y le dice: tú les vas a decir, el yo soy te ha enviado. Qué tremendo cómo Dios se revela a nosotros. El Yahweh, el Dios todopoderoso, el que es, no el que existe, el Dios que es. Y les vas a decir: el yo soy te ha enviado. Yo soy es mi nombre. Algunos judíos perdieron incluso el nombre de Dios, dicen no saber o no conocer exactamente el nombre de Dios, porque no usaban el nombre de Dios en vano, porque tenían miedo o no pronunciaban el nombre de Dios. Incluso el nombre de Dios o las letras del alfabeto o las letras que hablan del nombre de Dios no son pronunciables en nuestro idioma. Y muchos de los judíos le llaman simplemente el Eterno. Una característica que solamente tiene nuestro Dios, el Eterno. Dios se revela como el yo soy con Moisés. Después se empieza a revelar de distintas maneras. Y en una ocasión se le llama Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová el que pelea. Se revela como Jehová Shalom, el Dios de paz, como Jehová Jireh, el Dios que provee. Y llegando hasta el rey David, leyendo varios capítulos, estudiando el libro de los Salmos y varios capítulos, me doy cuenta de algo. Si hay alguien que sabía alabar y adorar a Dios todos los días, en todo momento, era el rey David. Era el rey David una persona que sabía adorar a Dios. Y este hombre conoció a Dios por medio de diferentes formas. Una de las formas en cómo Dios le fue revelado y por las que tú y yo quizá vamos a conocer a Dios y Él nos va a ser revelado es por medio de diferentes circunstancias. Si tú lees, me parece que es hasta el Salmo número 45, entre el 45 y el 50, prácticamente todos, o si no es que todos esos salmos fueron escritos por David. Y una de las características que tú más vas a escuchar que David habla, él habla de roca. Dice: Jehová, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres el que me guarda, eres el que me protege, eres mi protector, eres mi roca fuerte, eres mi roca firme, eres en quien yo puedo poner mis pies y van a ser enderezados, van a ser afirmados. Porque el rey David estaba conociendo a Dios por medio de circunstancias difíciles, donde reyes, adversarios, enemigos, donde sus mejores amigos estaban en contra de él. Dice: aún el hombre, mi mejor amigo, con el que yo comía, con el que yo partí el pan, levantó su calcañar contra mí. Intentó matarme, intentó atacarme. Aún la persona de mi paz en la cual yo confiaba me intentó traer mal sobre mí. Y él conoció a Dios de una manera como su protector, como su escudo, como su roca, por medio de las circunstancias.
Tú y yo conocemos, ¿cómo vamos a conocer a Dios como nuestro sanador, sino cuando nosotros estamos enfermos? ¿Cómo conocemos a Dios y cómo sabemos que Dios es el Dios que provee, si no es cuando nosotros estamos no en la abundancia, sino en la escasez? Es que nosotros podemos conocer al Dios que provee. ¿Cómo podemos conocer al Dios que hace milagros? Sino cuando Dios hace algo en nuestras vidas de lo cual nadie esperaba nada, incluso nosotros. ¿Cómo podemos conocer al Dios sobrenatural sino cuando hay una manifestación fuera de lo normal en nuestras vidas o en nuestro entorno? ¿Cómo podemos conocer a Jesús como nuestro amigo si no es cuando nosotros compartimos tiempo con Él y Él nos empieza a contar y a revelar sus secretos? ¿Cómo podemos conocer a Dios como el Creador si no es admirando y asombrándonos de la majestad que hay en la naturaleza? Aún el cielo, aún la tierra, los árboles, las plantas, las flores, toda la creación de Dios proclama su gloria porque fueron creados por Él. Conocemos a Dios como nuestro Padre cuando conocemos y vemos su cercanía, su protección, su provisión sobre nuestra vida. Dios se nos es revelado como nuestro pastor cuando Él provee, cuando Él nos sustenta, cuando Él nos trae de vuelta, cuando Él sana nuestras heridas, cuando Él nos sustenta, cuando Él nos alimenta. Es que conocemos a Dios, a Jehová, como nuestro pastor. Y algo importante que quiero decirte es, hay dos cosas que a veces se malinterpretan o no las entendemos de la manera correcta. A veces creemos que alabanza son cantos movidos y adoración son cantos lentos. La alabanza es una señal de nuestra adoración. Tú no puedes decir que no alabas a Dios y que estás adorándolo, porque la alabanza es un resultado externo de tu adoración. Adoración tiene que ver con rendición. Adoración tiene que ver con postrarse. Adoración tiene que ver con rendirse. Adoración tiene que ver con una entrega total. No precisamente en cuestión a la música. Tiene que ver con un todo. Cuando yo digo que adoro a Dios es porque estoy rendido delante de Él. Cuando en el libro en el Antiguo Testamento tú y yo leemos acerca de adoración, muchas veces dice, en una ocasión dice, la primera vez que aparece la palabra adoración es cuando Abraham iba a ir a sacrificar a Isaac y le dice, iremos y adoraremos. Iremos al monte y adoraremos. Pero cuando él está hablando esta palabra de adorar, lo que significa, a lo que se refiere es a postrarse, a inclinarse. Muchas de las ocasiones cuando habla que el pueblo de Israel se postraba a adorar a Dios, habla precisamente de eso, de una acción, de un acto de rendición, de un acto de rendición completa, total a Dios. Y la adoración es un tema muy amplio, pero dentro de la adoración, una de las cosas o uno de los medios por los cuales nosotros adoramos a Dios es por la alabanza. Y hay dos cosas que debemos entender para nosotros tener un entendimiento y una mayor revelación de quién es Dios. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Si lees el libro de los Salmos, dice, te alabaré porque grandes son tus maravillas, que no las puedo enumerar. El rey David empieza a decir, me libraste de mis enemigos, me sacaste del pozo, me libraste de las manos derramadoras de sangre, y por tanto yo te alabaré. Habla de una alabanza que es fruto de lo que Jesús, de lo que Dios hizo en mi vida. Cuando tú y yo alabamos a Dios es porque Dios hizo algo en mi vida. Señor, yo te alabo porque me alimentas, te alabo por la familia que me das, te alabo porque eres bueno, te alabo por esto que hiciste, te alabo por esto que tú vas a hacer o que estás haciendo. Pero cuando hablamos de adoración, la adoración a Dios no viene por lo que Él hace. La adoración que nosotros elevamos a Dios tiene que ver con quién es Dios. Y nosotros nos relacionamos con Dios en la medida que nosotros tenemos la revelación de quién es Dios. Hay una parte que te quiero leer en el Salmo 34:8 que habla precisamente de esto. Salmo 34:8, escucha lo que dice.
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Antes de ver, hay que gustar. Antes de poder disfrutar algo y de poder conocerlo, tú tienes que probarlo. Y mientras tú no lo pruebes o no lo experimentes, no vas a poder disfrutarlo. Si yo te digo, oye, ¿te gusta el pastel de... ¿qué será bueno? El pastel de zanahoria. Yo nunca lo he probado. Tú me puedes decir, no, el pastel de zanahoria no me gusta. Y yo te decir, yo te puedo responder, decir, ¿ya lo probaste? No, nunca lo he probado. Entonces, ¿cómo me puedes decir que no te gusta el pastel de zanahoria si nunca lo has probado? Para yo conocer a Dios, tengo que probar de Dios. ¿Y cómo puedo yo probar y experimentar de Dios? Por medio de la adoración. Cuando mi vida está completamente rendida a Dios, es que yo puedo conocerlo más. Cuando todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo está completamente rendido a Dios, es que yo puedo entender y conocer quién es Él. ¿Por qué los querubines? ¿Por qué los serafines? ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué esos seres que están viendo a Dios nunca dejan de... Esto está muy fuerte, está muy tremendo. ¿Sabes por qué ellos nunca dejan de alabar a Dios? Día y noche ellos no cesan de alabar a Dios. Porque ellos saben quién es Dios. Porque cuando ellos contemplan su gloria, su majestad, su poder, la grandeza de Dios, cuando ellos ven el trono de Dios y los relámpagos y pueden contemplar su rostro, yo me imagino que ellos dicen, no puedo hacer más que adorarlo, no puedo hacer más que reconocer su santidad y su majestad, porque le están viendo, porque saben quién es. Y te digo esto porque precisamente David, que estaba en un nivel de revelación más fuerte que las personas de su entorno, él dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque él decía que él alababa a Dios en todo tiempo, porque él sabía quién es Dios. Haz un experimento y por una semana no dejes de alabar a Dios en todo el día, y yo te aseguro que algo va a empezar a pasar en tu vida. Cuando en vez de decir voy a decir una frase que dicen por ahí, pero cuando te caes, no sé, dices alguna frase mala que no debes de decir. ¿Por qué no glorificas a Dios cuando te caes? Cuando vayas en tu trabajo, exalta a Dios. Yo estoy escuchando a predicadores de fuego, predicadores que alaban, que exaltan a Dios, y a mí me gusta mucho. Y yo estoy trabajando, yo voy caminando y me muevo y alabo a Dios, y me gustan frases que dicen como están predicando y dicen, ay Padre, mi alma te alaba. Alabanzas a Dios, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Si los ángeles que conocen a Dios lo exaltan, lo alaban, y nosotros somos un poco menor que ellos, ¿quiénes somos más nosotros para alabar a Dios? Nosotros poseemos un privilegio que ellos no poseen, que es ser hijos de Dios. Ellos incluso, aunque son mayores que nosotros, por muy poco, están puestos a nuestro servicio. Dios los puso a nuestro servicio a los ángeles. ¡Qué tremendo es eso! Y a medida que tú y yo crezcamos en la adoración a Dios, es que Dios va a ser revelado a nuestra vida. Algunos de las personas, algunos de nosotros no nos gusta alabar a Dios, no nos gusta exaltar a Dios. Y si tú y yo no entendemos, no aprendemos a alabar y exaltar a Dios. Estaba leyendo hace rato una frase de un hombre de Dios que se llamó A.W. Tozer. Dice, entonces, ¿qué queremos ir al cielo si no vamos a alabar a Dios aquí? Si no vamos a adorar, si no vamos a rendirle nuestra vida, ¿qué vamos a hacer al cielo? A veces vamos al culto y nada más vamos a ver como si fuera un show, a ver qué nos ofrecen, a ver qué nos dan, y no se trata de eso. Cuando tú y yo conocemos a Dios, no estás esperando a que el predicador te diga alaba a Dios. No estás esperando al que de la alabanza empiece a cantar un cantito para tú exaltar a Dios. Aún desde que tú vas llegando al templo, aún desde que tú vas saliendo de tu casa, comienza a decir alabado sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre. Aunque estés en tu cuarto, te levantas y las primeras palabras que salen de tu boca es bendito sea el nombre del Señor. Padre, mi alma te alaba. Cuando tú entiendes quién es Dios y que no necesitas que alguien te mueva, que alguien te diga, oye, alaba a Dios, oye, bendice el nombre de Dios. La alabanza es un medio que nos permite conocerlos. En lo personal, algunas cosas que Dios me ha enseñado han venido más cuando lo estoy alabando que cuando solamente me postro o cuando solamente oro.
A veces oro y le estoy pidiendo cosas, pero cuando yo comienzo a alabarlo, las cosas comienzan a cambiar. Y como si yo estuviera elevando, no sé, soltando algún perfume, soltando con mi incensario, no sé, algo. Pero yo empiezo a sentir como la palabra de Dios, como su presencia comienza a fluir. Porque dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza. Si tú eres templo del Espíritu Santo, si tú eres templo de Dios y no alabas a Dios, creo que algo anda mal por ahí. Algo te enseñaron mal por ahí. Pero si nosotros somos templo de Dios, mira, el Dios, ay Dios mío, a ver si no molesto aquí a los que están aquí en esta casa. El Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó todo lo que nosotros vemos. Cuando David le quiere crear un templo, él dice: ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, ni aun la tierra, en la tierra todo lo que existe no puede contener la gloria de Dios. ¿Cómo es posible? Dios no puede ser encerrado en un templo, porque ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener la gloria y la majestad de Dios. Qué tan poderoso y tan grande es Dios, que cuando Él descendió en el Sinaí, la Biblia dice que aquel monte temblaba. El mismo monte, mira, es más, las piedras, los montes a veces alaban a Dios mejor que nosotros. En los montes, el monte Sinaí, cuando la gloria de Dios bajó, comenzó a temblar. Hubo humo, hubo relámpagos, hubo fuego. Y el monte no se quedó tranquilo, porque la gloria y la presencia de Dios estaba descendiendo a ese lugar. Y a veces la gloria de Dios desciende a donde nosotros estamos y nada más nos quedamos volteando a ver qué hacemos, a ver a qué hora se acaba el culto. ¿Cómo es posible que ese Dios, que cuando su presencia llega a un lugar y conmueve todo, diga que no va a habitar en un templo de manos, pero ahora en ti y en mí Él encuentra una morada? ¿Cómo es posible que el Dios que creó los cielos y la tierra ahora diga por medio de su palabra que nosotros somos su templo? Qué glorioso y qué tremendo el que nosotros pudiéramos entender lo que significa ser templos del Espíritu Santo, ser templos de Dios. En la casa de Dios, en el templo de Dios, jamás va a faltar la alabanza. El rey David, cuando él tenía su tabernáculo, el tabernáculo de David, las cortinas nada más, y el arca de Moisés, del pacto, jamás, ni un solo día, ni un solo momento, la alabanza dejó de escucharse en ese tabernáculo de David. ¿Y sabes por qué él hizo eso? Porque él tenía revelación de que en el cielo jamás se deja de adorar. Si en el cielo nunca se deja de adorar a Dios, si en el cielo no se cesa de exaltar y bendecir al nombre de Dios, porque ahí está su gloria, ahí está su presencia, y tú y yo somos el templo de Dios, creo que en ti y en mí nunca debe de cesar la alabanza y la gloria a Dios. Nunca debe de faltar en nosotros Señor, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. No cuando los momentos están bien, sino aún cuando estamos en crisis es cuando nosotros más vamos a conocer a Dios. Es en los momentos de dificultad. Y quiero terminar con esto. Dios fue revelado, Jesús le fue revelado a Pedro de una manera como nunca la había visto cuando caminó sobre el mar. Pero para Pedro caminar sobre el mar tuvo que haber una tormenta. Y a veces para conocer a Dios son necesarias las tormentas. A veces para conocer a Dios son necesarios los desiertos. Dios le dijo al pueblo de Israel: te llevé al desierto para ver, para conocer lo que había en tu corazón. Jesús se mostró a Pedro de una manera sobrenatural como nadie la había visto. Pero aquí está la revelación de este hombre, de conocer y de que le fue revelado quién era Jesús. Jesús tuvo que provocar una tormenta, permitir una tormenta para sacar el miedo que había en el corazón de estos hombres. Y porque aquí te voy a decir por qué es tan importante la revelación. En medio de esa tormenta, cuando quizá estos hombres pensaban que ya no iban a vivir, cuando quizá decían: ya no pasé de aquí, las cosas están muy difíciles, todo me está saliendo mal, yo siento que ya Dios no tiene nada para mí, yo siento que Dios no me escucha.
yo siento que nos vamos a hundir en esta barca. Jesús dice algo poderoso y dice, de lejos les empezó a decir, no teman, yo soy. No teman, yo soy. Esas palabras que Dios le había dicho a Moisés, yo soy. Tú cuando te pregunten quién te envió, tú le vas a decir, el yo soy te envió. Ahora se las dice a sus apóstoles y les dice, no teman, yo soy. Ellos pensaban que eran un fantasma porque no habían tenido la revelación completa de que el que estaba enfrente de ellos era Jesús. Y Pedro hace una pregunta. Le dice algo a Jesús cuando le dice yo soy, no teman. Le dice, si eres Jesús, manda que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas. Y Jesús les dijo, ven, yo soy, ven, camina. Él dijo, ese es Jesús, porque solo Jesús puede hacer eso. ¿Y qué hizo Pedro? Salió de lo ordinario, salió de lo cotidiano, salió de lo normal. Él tuvo una revelación, un conocimiento de Dios y accedió a eso. Los 11 apóstoles no. ¿Sabes por qué no? Porque ellos no se atrevieron. Porque se quedaron en la barca. No, pasa tú, no, bríncale tú, no. Al cabo que ya está Pedro le va a avanzar. Este hombre se atrevió a ir más allá. Quizá dijo, yo me imagino dentro de él, si me muero, pues que me muera, pero aquí voy a quedar. Se atrevió a hacer lo que los demás no hicieron. Y dice la Biblia que puso un pie sobre el agua. Pero no dice la Biblia, pero se sobreentiende que caminó sobre el agua, sobre el mar, puso un pie. Y yo me imagino a Pedro empezando a caminar. Si no, esto jamás había existido en la historia, que un hombre natural puede experimentar el milagro de caminar sobre el agua. ¿Y por qué pudo experimentarlo? Porque él entendía que aquel que le había llamado a caminar sobre las aguas era el yo soy. Era el Dios todopoderoso que tenía control sobre la naturaleza. Si tú y yo entendemos quién es Dios y crecemos en la revelación, en el conocimiento de Él, tu vida va a cambiar. Porque vas a entender quién eres, pero más que entender quién eres tú, vas a comprender quién es Dios, que es aquel que te llamó. Por eso el apóstol Pablo, y quiero decirte este versículo para terminar, hay un predicador por ahí que a los 15 minutos que comienza a predicar dice precisamente eso. Ya estoy terminando y le falta como una hora, pero ahora sí voy a terminar. Libro de Efesios capítulo 1 versículo número, te lo voy a leer desde el 15 y después de esto quiero orar por ti. Que a lo mejor alguien me dice, ¿por qué me estás diciendo? ¿De qué me estás platicando? No se te entiende nada. Precisamente por eso, porque hay cosas que no tienen que ver con la leche, hay comidas que son más profundas y uno tarda más en digerirlo. Dice la Biblia, el libro de Efesios capítulo 1 versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y escucha lo tremendo que dijo este hombre. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que hay cosas que tú no vas a conocer de Dios hasta que ese espíritu de sabiduría y de revelación no vengan sobre tu vida. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Qué tremendo! Hay una parte de la Biblia que habla que hay cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Así que ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que crezcas en la revelación, en el conocimiento de Dios. Quiero orar para que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, para que el Espíritu Santo ponga una hambre en tu corazón, en todo tu ser por buscarlo.
Decirle: Señor, yo conozco esto de ti, pero no es nada. Yo quiero conocer más. Yo quiero ir más profundo. Quiero ver cosas que nadie ha visto. Quiero que esos secretos que han sido escondidos desde antes de la fundación del mundo y están preparados para mí, yo quiero conocerlos en el nombre de Jesús. Padre, a cada persona que está viendo este video, a cada persona, Señor, que se ha tomado el tiempo, Padre, su valioso tiempo para escuchar este mensaje, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, despierte su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, que tu iglesia, que cada persona que ve este video crezca en la revelación, en el conocimiento de quién eres tú. Que tú seas revelado a sus vidas, Padre, y que puedan entender y conocer quién eres tú. Que te reveles de una manera más allá de lo que ellos y nosotros podemos conocer de ti, Señor. En el nombre de Jesús, trae un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús, que nosotros te podamos conocer por medio de la revelación. Y no solamente verte, Señor Jesús, como el Dios del cual nos predican, sino el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nos ha sido revelado, Padre. Que la alabanza nunca falte y nunca cese en nuestros labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.